Listo, Orlando, ya queda lista la presentación para que inicies. Tienes mucho ruido alrededor, entonces ten cuidado que no te hagan ruido alrededor. No te oigo, Orlando. Revisa el sonido. Aquí está. Ahora sí tiene sonido. Muy buenas tardes, ¿sí? Y falta que pongas la presentación. Listo. Perfecto, ahí Y está. esto lo pongo a ocultar. Ahora sí. Dale, pues. Muy, muy buenas tardes para los que no me conocen. El tema del que vamos a hablar es sobre actividad eléctrica y fisiología de las arritmias. Como me presentó el doctor Vázquez, mi nombre es Orlando Mizar de la Hoz, residente de segunda especialidad de cuidados intensivos pediátricos en la Universidad Nacional. El tema va a abarcar unos puntos como son la introducción, las propiedades eléctricas de la célula cardíaca, el electrocardiograma y la fisiopatología de las arritmias. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar de la contracción del corazón, nosotros tenemos que entender que la contracción no se hace en bloque, sino que lo hace de una manera sincronizada, con un orden y una secuencia. Donde primero, como vemos, hace un evento donde se contrae inicialmente las aurículas y posteriormente se contraen los ventrículos. Esto se hace con el fin de propulsar la sangre en el sentido apropiado, y esto se logra más que todo a través de la existencia de un sistema de conducción intracardíaco. Entonces, el sistema de conducción está formado básicamente por fibras del miocárdicas, y que, aunque tienen un comportamiento y de fisiología de las células que uno inicia como de las neuronas, realmente no son neuronas, y estas conducen un potencial de acción a una velocidad mayor que la del resto del músculo cardíaco propiamente dicho. De este modo, nosotros podemos observar que hay una excitación originada en un marcapaso, a la cual llamaremos el sinusal, y llegará hasta los ventrículos viajando por un sistema de conducción que llegará a cada una de las células miocárdicas. Y de este modo nosotros entendemos que la conducción gobierna el orden de la contracción miocárdica. Hay unas propiedades que tenemos que tener en claro de la conducción y que la célula cardíaca que cumple estas misiones la debe tener. Ellas son la excitabilidad, el automatismo cardíaco, la propagación del impulso cardíaco y lo que va regulando la velocidad, que es la refractariedad cardíaca. Pero antes de hablar yo de esto, quisiera hablar sobre uno de los componentes más importantes que tiene en lo que corresponde a la conducción de la célula, de la estructura de las células miocárdicas, y son los canales iónicos de membrana. Aquí vemos un ejemplo de ellas, que es como un canal de sodio, que es de una neurona, para ejemplificar, pero trato de describir de que esta es una estructura que permite que tiende a pasar las estructuras de la membrana, que tiende a ser una membrana impermeable a sustancias hidrofílicas. Entonces hay unas propiedades de estos canales que más que todo están compuestos por sus unidades de proteína de transmembrana, que pasan toda la proteína pasa toda la membrana. Casi todos son muy selectivos para un ion, algunos no son selectivos. Permiten que iones impermeables crucen membranas a índices que se aproximan a los límites parecidos a los de una difusión. Puede permitir flujos de iones de 100 a 107 iones por segundo, y sus actividades pueden estar reguladas, que pueden ser mediante hormonas, voltajes o otras estructuras, o una célula contigua.
Las principales tipos son activados por voltaje, mediados por ligandos o por sistemas de compuerta mecánica, y por lo general están muy conservados en todas las especies. Casi todas las células tienen diversos tipos de canales que muy conocidos: sodio, potasio, calcio y cloro. Y la mayoría de mutaciones de ellas pueden causar enfermedades específicas, tales como el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Sus actividades son afectadas y esto nos ayuda mucho, que sus intervenciones pueden ser afectadas por ciertos fármacos. ¿Cómo comenzaron a hacer los estudios? Pues usaron primero unos microelectrodos intracelulares y trataron de hacer una medición con unos voltímetros, y con eso se puede hacer un registro del comportamiento del potencial de acción de cada uno de los puntos señalados que vemos acá. En este lado, del lado derecho, nosotros observamos las estructuras de cómo es la evolución de esta generación de energía, y la vemos relacionada con qué tipo de iones va pasando. Lo podemos ver que entre ellos a resaltar mucho es la conversión del sodio, el calcio y la entrada del potasio. Ya leyendo un poquito, cuando uno comienza un concepto de las concentraciones de cationes, muy importante a resaltar es que no solamente cuando hablamos de cationes no nos va a generar un gradiente de iones como tal, sino que si, por ejemplo, hay una diferencia entre el espacio extracelular y el espacio intracelular, esa diferencia nos va a dar un resultado de carga energética. Esa carga energética es la que nosotros dividimos como en milivoltios, los cuales para el sodio nos puede dar una energía casi igual a más 70 milivoltios, y el potasio, que al estar en un espacio mucho más intracelular y en menor concentración en el espacio extracelular, va a ser de menos 90 milivoltios. Y a partir de este concepto y viendo las estructuras, ya podemos hablar de la primera propiedad, que es la excitabilidad. La excitabilidad de la célula cardíaca está por cambios iónicos, y esta la vemos más que todo, la han podido clasificar en 4 fases. Entonces, aunque muchas de estas fases se encuentran en las fibras cardíacas, esta es la clásica que se encuentra para las células de las fibras ventriculares. Las otras, las sinusales, tienen otro comportamiento, pero igual tienen un principio muy parecido. Si vemos acá, un momentico, disculpen. Si vemos acá, el inicio comienza con una fase 0, que ocurre inmediatamente cuando el voltaje ha alcanzado el umbral, y este está vinculado más que todo con una apertura de los canales de sodio, que son dependientes de voltaje. El aumento de ese gradiente de sodio determina una corriente igual de entrada de sodio y genera la despolarización de la membrana. Esa compuerta de sodio, que estaba cerrada durante el potencial de reposo, se abre en la fase 0 y se inactiva hasta un cierto punto, que es cierto potencial positivo, que habíamos dado un porcentaje en voltaje. Luego de eso viene la fase 1, que es una fase de repolarización temprana, y esta puede ser atribuida más que todo al cierre de los sodio y al aumento, y el aumento más lento de la conductancia del potasio, como vemos acá. Este potencial también de manera positiva también hace una entrada de unos canales de clorio que no están en equilibrio, y por eso también hace su participación en esta situación, y entendiendo que al entrar a la célula, induciendo que este voltaje disminuya un poco. Segundo viene ya una fase de meseta, que es la que se caracteriza en el potencial de acción
del músculo cardíaco como un canal ya diferente a todos los demás a todos los demás potenciales de acción que uno conoce de otros tipos de células. Este canal de calcio es voltaje dependiente, pero se activa solamente cuando está despolarizado la membrana y alcanza unos niveles de orden de 30 milivoltios. En la medida en que va asumiendo esa entrada de calcio, se va inactivando hasta cuando llega a sus valores a 0 voltios. Y esta forma de meseta es más que todo dado porque tiene un efecto lento a los cuales se le llama los canales lentos de potasio. Luego viene una fase 3 que es mucho más rápida, que se caracteriza por lo que es una diferencia en los gradientes de potasio y además de que hay una inactivación ya francamente del canal de los canales de sodio. En la fase 4, que es la fase de reposo, las corrientes de trate son iguales a las salientes y el potencial se mantiene estable. Esto genera una corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica a nivel de todo el circuito de las células se va generando en forma de propagación como si fuera efecto de gota de agua. Esto es mediado más que todo, como lo podemos ver en la imagen, como la imagen superior, el efecto de propagación, pero por la parte interna también hay un efecto de transporte de corriente que a la vez es responsable de la misma. Y esta característica que nosotros vemos previamente de estos circuitos de acá de unión está dado por estas uniones intercelulares que se encuentran entre las membranas y que permiten de que, como vemos acá, permite un desplazamiento iónico más rápido de las células, de ese potencial de acción. Y cuando nosotros lo encontramos en la célula miocárdica, que la vemos separada, da como, a pesar de que hay muchas células, la velocidad se mantiene dada esta circunstancia. No solamente debemos resaltar esto, las células como tal se comportan como un solo cuerpo, a lo que le llamamos inciso. Sin embargo, la continuidad entre las células, no hay una unión propiamente del sarcoplasma como vemos acá, sino que hay uniones, estos discos intercalares se encuentran separados. Entonces, en cada célula se va cumpliendo la función que quiere desencadenar en la célula miocárdica. Entonces, al comportamiento de este sincicio, nosotros vemos que cuando el calcio es activado, ya dicho en clases anteriores, esa entrada de canales de los canales de calcio entra al retículo sarcoplásmico y por los mecanismos de Reanodona aumentan y amplifican la acción del calcio, lo que va a favorecer a mayor caucio citosólico y que a su vez va a facilitar los procesos de contracción de la célula miocárdica. Bien, el sistema de conducción tenemos que reconocerlo como tal. Está dado por, hay unas estructuras de alta relevancia que tienen un comportamiento básico de marcapaso, pues son las que van a regular y van a disparar el sistema de conducción. Nosotros anatómicamente tenemos que recordar que existe el nódulo sinusal, que es el primer componente de la conducción. Es una estructura que se encuentra a nivel subepicárdico, a nivel de la aurícula derecha, por debajo de la vena cava superior, y se caracteriza por tener un automatismo y generar estímulos eléctricos que, dependiendo de las necesidades, pueden estar, y de la edad también, puede oscilar desde 60 a 180 impulsos por minuto. Como tal es el encargado de lo que es el controlar el ritmo cardíaco. Hay unas vías de conducción el impulso se va propagando, como había comentado, en forma de gota, pero por unos
pero por unos medios ya más especializados a los que son los tractos internodales, que van a transmitir el impulso eléctrico principalmente, y van a llevarlo tanto a la exposición de la aurícula derecha, como también van a llegar a nivel del nódulo auriculoventricular. Para el nódulo, para la aurícula izquierda hay unas, al cual nosotros llamamos fascículo de Bachmann, que también llega y ya se termina su conducción hasta este nivel. Luego, después de este efecto, el nódulo auriculoventricular, como pueden ver, o llamado también a Shostavaras, que se encuentra a nivel de la base del septo interauricular, transmite los estímulos de la aurícula a los ventrículos, y ahí es donde se lleva, en esta parte ocurre un pequeño retraso fisiológico, que es lo que en el electrocardiograma nosotros lo llamamos como el segmento PR, y además limita los estímulos que llegan de los ventrículos. Esto es más que todo dado por un efecto de que a nivel del tabique interauricular no hay una transmisión de impulso eléctrico como tal, y eso permite separar tanto la conducción del nódulo auriculoventricular hacia la conducción de las ventricular. Luego, después de eso, ya cuando llegamos, emerge del nódulo sinoauricular lo que es el haz de His, que se va separando en dos estructuras, izquierda y derecha, y que tiene también la capacidad de producir un latido de frecuencia que, aunque es mucho más lento que las primeras, de 30 a 50, pero que también puede ayudarnos a una distribución, o en caso de una emergencia, una activación del ritmo de marcapaso. Y al final llegan las últimas células efectoras, que son las fibras de Purkinje, y que hacen el comportamiento, que ya van a inervar a toda la irrigación del miocardio ventricular, y va a generar la contracción ventricular. Nosotros, como vemos acá, arrancando, vemos de que el mecanismo por el cual ya con lo que he descrito, hay varios tipos de células de marcapaso, y pueden tenerlo hasta a nivel del haz de His. Pero ¿cómo ocurre para que haya uno solo que esté coordinando las acciones? Pues está dado más que todo por la velocidad de conducción de la misma y la activación de cada cual genera ese impulso. Nosotros podemos ver que en el nódulo sinoauricular hace mayor disparos en comparación con el nódulo auriculoventricular y el sistema de His-Purkinje y los tractos internodales, como vemos en la imagen. Esta diferencia es lo que permite de que siempre sea el nódulo, en condiciones fisiológicas, siempre sea el nódulo sinoauricular el que vaya desencadenando el que vaya llevando el marcapaso y el ritmo y la frecuencia cardíaca. Esto le da una estructura, hace de que, más que todo, porque la vemos viendo la fisiología el potencial de acción que tenemos. El nódulo sinoauricular tiene una estructura, y tanto el nódulo sinoauricular como el nódulo auriculoventricular, nosotros podemos ver que además del efecto de retraso hay una disminución en la entrada de los canales de calcio. Esto lo que le va a facilitar es que haya una transmisión mucho más rápida en comparación con las células ya miocárdicas propiamente dichas, y la contracción miocárdica, como lo vemos ya acá al final. Este cambio es lo que al final genera y determina el automatismo, y que estos sean los potenciales marcapasos en caso de ser necesario. Bien, si nosotros nos damos cuenta, entonces, al hacer un efecto de gota de agua, para que
y al conocer de que hay varias células que tienen una capacidad como tal de producir un potencial de acción automático de modo inicial, pues se requiere un efecto que limite la actividad del potencial de acción de la célula miocárdica. ¿Cómo ocurre eso? Este efecto de limitación está dado más que todo mediante la refractariedad de la célula miocárdica. Nosotros vemos que hay unos periodos del que el potencial de acción, si está activado, no se activa. Esto es más que todo lo vemos entre la fase 0 y la fase 2, a lo cual esto le llaman un periodo refractario completamente absoluto y que realmente por mucho estímulo que uno le dé no va a haber una actividad que vaya a desencadenar un automatismo o un impulso cardíaco en esta fase. Hay otras que si se estimulan con mayor intensidad o hay mucha más sobrecarga puede haber un efecto como lo vemos en esta imagen, pero no llega a tener la suficiente característica como para generar un adecuado potencial de acción y lo que va a llevar a su vez que no sea muy efectiva esta onda y sea mucho más lenta y no tenga un comportamiento que favorezca una propagación del mismo. Esto se le llama como tal periodos refractarios efectivos y periodos refractarios completamente relativos, que son cuando ya están en esa fase en la que ya pueden alcanzar alguna onda de pulso, pero necesitan un gran impulso como tal. Ya dicho como tal las 4 propiedades básicas que tiene la célula miocárdica con respecto a la conducción, ya me acerco a hablar sobre lo que es el electrocardiograma. Nosotros vemos que la secuencia de activación y recuperación eléctrica que actúa para iniciar y sincronizar la actividad mecánica del corazón se puede observar en la superficie del torso con el procedimiento que nosotros llamamos electrocardiograma. Podemos ver un ciclo cardíaco completo y que consta de lo que es 3 ondas francas, que son la onda P, que corresponde a la despolarización auricular. Luego vendría una repolarización auricular, pero esta es solapada por el complejo QRS, que corresponde como tal a la despolarización ventricular. Luego nosotros vemos una onda T. Si uno ve en la fisiología y por lo que he enseñado, en lo que he explicado ahorita, la onda T debería ser, al ser una repolarización, debería ser una onda de comportamiento negativo. Sin embargo, cuando nosotros lo vemos, el orden en que se va despolarizando va haciendo de endocardio a epicardio y esto hace de que, se hace de epicardio a endocardio y esto hace que ese orden se vaya a alterar, ese orden en la transmisión del impulso y de la traducción del electrocardiograma lo hace como una onda positiva. Para ellos, este método fue descubierto por Eindhoven y que fue inclusive uno de los hombres que ganó el premio Nobel en 1924. Inicialmente lo que trató fue de evaluar esto mediante un sistema de polarización en el cual aquí, como vemos, son las ubicaciones de donde se van colocando los electrodos. Inicialmente Eindhoven lo que planificó fueron unas ondas bipolares y la intersección de ellas formaban otras derivaciones nuevas, que acá sería la D1, la D2 y la D3, y que posteriormente se evaluaron de que también se podían hacer las proyecciones a partir de un solo índice sobre el miocardio, a lo cual se le llamaron las derivaciones monopolares, que van de D1 hasta D6 y les da la característica de la ubicación en relación del electrocardiograma
como tal, del eje y la posición del electrocardiograma. Así vemos en un esquema esa interrelación que quiero hacer aquí, en la representación esquemática del potencial de acción y la relación directa que se tiene con la célula con el electrocardiograma. Nosotros podemos ver que la activación comienza a nivel de la onda P y hay una mayor, y aquí observamos esa participación del nódulo sinoauricular como tal. Hay un retraso y que como alcanzamos a ver, este retraso va a generar el segmento PR, luego viene la despolarización ventricular, donde inicia la activación de la fase 0 a nivel del músculo ventricular, y por último, cuando ya comienza la repolarización, coincide con el segmento de la onda T que se encuentra en el electrocardiograma. Nosotros, ya a partir de aquí, hablaré sobre la fisiopatología de las arritmias. La susceptibilidad a las arritmias puede ser resultado de muchas cosas, anormalidades genéticas, enfermedades cardíacas que pueden ser estructurales, congénitas o adquiridas. Esta susceptibilidad a formación de arritmias puede estar dado por anormalidades eléctricas, desequilibrios hormonales, como entre ellos la tirotoxicosis o estados hiperadrenérgicos, o condiciones como hipoxia o inclusive efectos de algunos medicamentos que pueden generar una prolongación del intervalo QT, que pueden llevar a cambios de la automaticidad, conducción y refractariedad. Sin embargo, cuando ya uno comienza a mirar, casi todos los complejos de arritmias se van resumiendo en 4 fenómenos y se pueden clasificar de manera fisiopatológica de estas 4 formas: en trastornos de la formación del impulso o automaticidad, de trastorno de las anormalidades de la conducción de ese mismo impulso, alteraciones en la reentrada, o por una actividad gatillada o desencadenada o disparada, que también la pueden encontrar dependiendo de cómo lo maneja uno el inglés. Entonces, nosotros vemos que los trastornos de formación del impulso están dados más que todo si hay una mayor automaticidad o una menor automaticidad. Entre ellas vemos nosotros que son, si es menor, podemos ver que es una de las causas de bradicardio, y si es mayor, como una causa de taquicardia sinusal, y pueden ser el resultado de diversos mecanismos, descargas adrenérgicas, descargas, sedaciones, o sea, efectos la que más influyen otros agentes externos a la propia célula. Esta también puede, en algunas ocasiones, cuando hay un retraso, especialmente en los que son desencadenadas por menor automaticidad, pues es la que también va a facilitar que se produzcan otro tipo de marcapasos o la presencia de otros marcapasos, y puede haber los fenómenos como ritmos nodales o ritmos auriculares como tal. El segundo, para las anormalidades para las anormalidades de la conducción, pues hay un principio que nosotros tenemos que entender, que como es un efecto de gota, pero la mejor descripción que se ha planteado es un efecto triangular, en donde el impulso, al ser separado, tiene un efecto simétrico al final y no hay ninguna relación entre las dos áreas. Pero sin embargo, cuando hay un bloqueo o un evento o una anomalía genética o una condición congénita o un efecto isquémico, pues algunas lesiones hacen de que ocurra la velocidad de conducción no sea la misma en ambas partes. Y estas lesiones como tal pueden generar varios efectos. Uno de los efectos que para los trastornos de conducción son los bloqueos. Entonces, vemos que algunas veces el bloqueo puede ser bidireccional, que a pesar de que llegue el impulso no se transmite en esa zona, o vemos que puede haber una abolición unidireccional de ese mismo bloqueo, y dependiendo de estas características nosotros podemos encontrar los diferentes tipos de bloqueo que que puede tener en un paciente. También estos eventos de bloqueo de los circuitos es uno de los principios
de los que hablaré más sobre lo de la reentrada. El mecanismo de reentrada, que es uno de los mecanismos que más común y desencadenantes de arritmias como tal, entre ellas lo que son los latidos prematuros, las taquicardias supraventriculares, paroxísticas, el aleteo auricular, se caracteriza porque al haber esa lesión en ese sitio de la conducción, le da un tiempo para que la célula de transmisión llegue a una fase de reposo, y cuando vaya el impulso por otra vía accesoria, pues va a generar una reactivación de la actividad, y eso, al hacer eso, genera lo que nosotros es el mecanismo de reentrada como tal. Esto puede generar un retraso apropiado y permite lo que es otra despolarización repetida en el sitio de origen. Y por último vemos lo que es la actividad gatillada, en la que nosotros vemos cuya característica es que por algún desencadenante, puede ser farmacológico o puede ser alteraciones o de canales iónicos activados, puede generar fenómenos tales como una nueva activación del impulso cardíaco, y va a generar fenómenos tales como una extrasístoles, o pueden generar fenómenos relacionados con taquicardias, o por último fenómenos de reactivación extrasístoles con pausas relacionadas como tal. Y dependiendo de esto nos da una desubicación como tal. Nos podemos encontrar de que en un ritmo sinusal podemos ver el comportamiento clínico de cómo sería la evolución de la fibrilación auricular, que la alteración, la descarga está relacionado más que todo a nivel de las aurículas, o cómo serían los comportamientos de entrada, en que vemos en que ese circuito de reentrada que está ocurriendo puede generar un ritmo nodal o una taquicardia de reentrada auriculoventricular, o si el impulso es generado por múltiples circuitos de reentrada a nivel del ventrículo, de los ventrículos, podríamos llevar a una taquicardia ventricular. Listo. Muchas gracias. Orlando, muchas gracias. Cumpliste bien el tiempo.